Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo curso con AEDEJAL, Aeroestructuras y Derivados de Jalisco. Este curso es prácticas de dibujos de ingeniería basado en el estándar ADME Y14.100. En este curso vamos a aprender las diferentes formas y los diferentes tipos de dibujos de ingeniería que hay de acuerdo al estándar mencionado y los estándares relacionados con las formas de generar dibujos de ingeniería para definición de partes metalmecánicas. Servidor, Adrián Güense, director de Aeroestructuras y Derivados de Jalisco. Soy desarrollador de estos cursos y en algún momento fui instructor ASME por contrato para impartir cursos de todo lo que tiene que ver con GD&T en español. Más o menos tenemos alrededor de 700 ingenieros capacitados desde el año del 2009, muchos de ellos en modo presencial, algunos otros por medio de videoconferencias en vivo. Y pues han sido de diferentes tipos de industrias, ¿no? Con los que hemos tenido la posibilidad de trabajar. Esperemos les ayude mucho este curso cuando, para desarrollar sus propios dibujos, ¿no? Cuando tengan que hacer algún dibujo de detalle y necesiten alguna referencia de, para crearlos, ¿sí? Este curso de prácticas de dibujos de ingeniería se compone de 21, 22 módulos en total, que va desde la definición de qué es un dibujo de ingeniería hasta algunas prácticas como prácticas de simbología de soldaduras, cómo se interpretan, o tipos de definición de acabados o superficiales como rugosidades, y en fin, una gran cantidad de técnicas que vemos a través de este curso para la correcta elaboración de un dibujo o una parte metalmecánica. Entonces, comenzamos con el módulo 1. El módulo 1 es el módulo de introducción. En este módulo vamos a hacer un pequeño ejercicio al inicio. Es un cuestionario. Yo les voy a poner la liga aquí a pie del video para que ustedes resuelvan este cuestionario. El cuestionario contiene un par de partes que de manera intencional se generó con algunos errores para que nosotros identifiquemos la mayor cantidad de esos errores que están marcados dentro del dibujo. Están identificados los posibles errores que hay. Obviamente, si ustedes encuentran algún otros errores más, lo pueden comentar. La forma de contestar el cuestionario es haciendo una lista de todos los errores que ustedes encontraron, ¿no? Entonces, se les recomienda antes de iniciar este curso hacer este ejercicio. Digo, no es un ejercicio que vaya a repercutir en alguna evaluación, ni mucho menos. Es para que ustedes vayan viendo su progreso, ¿no? De cómo iniciaron y la forma en cómo van evolucionando a través de la definición de todos los conceptos que tenemos en este curso, ¿sí? Entonces, antes de iniciar, pueden ir al enlace que está aquí en la descripción del video y resolver este cuestionario. Ahora vamos a pasar
a cuáles son los temas de este módulo número 1. Los temas que vamos a ver es empezando con qué es un dibujo de ingeniería, cuál es el propósito de un dibujo de ingeniería, la importancia que tiene un dibujo de ingeniería, el uso de estándares en la definición de dibujos de ingeniería y la interpretación y uso del estándar ADME Y14.100, que es el estándar con el que nos vamos a estar apoyando para todo el desarrollo de estos temas. En realidad, este estándar de Y14.100 es un estándar, digamos, regulado por la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, pero tiene mucha similitud con algún otro estándar del tipo ISO, que es, digamos, la otra entidad que tiene de alguna manera un peso específico, como es el caso de ASME en cuestión de reconocimientos internacionales para el correcto uso de todos los términos, ¿no? Entonces, nosotros nos guiamos básicamente en el estándar ASME Y14.100, sin embargo, hay varios temas o hay varios capítulos en los cuales hacemos referencia a otros estándares que son aplicables de acuerdo al tipo de tema que estemos tratando. ¿Sí? Lo primero que nos encontramos aquí como pregunta es, ¿qué es un dibujo de ingeniería? Entendemos que un dibujo de ingeniería es algo que nos va a ayudar a nosotros a determinar características de una parte metal mecánica. Entendemos que un dibujo de ingeniería es algo que conlleva una técnica, pero en sí, ¿qué es un dibujo de ingeniería? Bueno, un dibujo de ingeniería es un tipo de dibujo técnico que es usado para definir clara y completamente los requerimientos de un producto ingenieril y que es usualmente generado de acuerdo con convenciones estandarizadas en cuanto a distribución, nomenclatura, interpretación, apariencia y tipos de letras. Sí. Eh, Hay que tomar en cuenta algunos puntos en específico que nos da esta definición. Uno de esos puntos es que es un dibujo técnico, no es cualquier tipo de dibujo, no es algún sketch o alguna silueta, en realidad es un dibujo técnico que va a ser utilizado para definir de forma clara y completa requerimientos de un producto ingenieril, es decir, algo que pueda ser reproducible, ¿no? Y que tenga un uso en particular. Este dibujo técnico lo vamos a generar de acuerdo a convenciones estandarizadas. Eso es lo que realmente lo hace un dibujo de ingeniería, que tenemos un estándar o un lenguaje en común que nos va a ayudar a determinar algunas características, ¿no? Eh, Nos dice, generado de acuerdo a convenciones estandarizadas en cuanto a distribución, nomenclatura, interpretación, apariencia. Es decir, cuando yo veo un dibujo de ingeniería, voy a poder recurrir a algún estándar o alguna norma para validar algún tipo de interpretación que no me quede clara, ¿no? No es una interpretación vaga o no es una interpretación de acuerdo a, digamos, costumbres, ¿no? Es más bien una interpretación de acuerdo a una norma. Me dice, ¿cuál es el propósito de un dibujo de ingeniería? Bueno, un dibujo de ingeniería tiene un propósito en específico, ¿no? Que es el gran propósito. Pues que la parte pueda ser manufacturada o producida, ¿no? Ese es el principal propósito. Y después
ya se pueden derivar algunos otros tipos de causas, ¿no? Pero la definición nos dice, el propósito de este tipo de dibujos es mostrar con exactitud y sin ambigüedad todas las características geométricas de un componente o de un producto, y la meta final del dibujo de ingeniería es reunir toda la información requerida que les permita a las personas responsables realizar las siguientes funciones claves. Ahorita las vamos a ver. ¿Qué nos dice aquí? Mostrar con exactitud y sin ambigüedad. Cuando nosotros somos capaces de crear un dibujo de ingeniería que cumpla con estas dos condiciones, nuestra parte o la parte que queremos va a poder ser producida en cualquier parte donde se hable este mismo lenguaje. Exactitud y sin ambigüedad, en donde estamos mostrando todas las características. Entonces, nosotros vamos a proporcionar la información para realizar algunas funciones claves. ¿Cuáles son estas funciones claves? Solicitar materiales, plan de fabricación, vamos a generar un plan de fabricación para herramentar y para procesar, ¿no? Procesar materiales, determinar proceso para control de producción, calidad de inspección del producto, para realizar un ensamble, para generar pruebas, para determinar cuál va a ser el empaque, el embalaje y cómo sería el envío, obviamente determinar costos, para crear catálogos, manuales de operación, instalación y servicios, pruebas de liberación del producto final, generación de cambios y registros para refaccionamiento, reparaciones o nuevas órdenes. Es decir, un dibujo de ingeniera no lo voy a crear yo solamente pensando en que va a ser producido. Un dibujo de ingeniería no lo voy a hacer solamente pensando en el área de manufactura o en el área de calidad. En manufactura decirles qué quiero que me fabriquen, y calidad decirles qué quiero que me validen. Que en teoría esa sería la función principal de un dibujo de ingeniería, ¿no? Establecer qué queremos o cómo queremos que nos validen la parte. Si de acuerdo a las dimensiones que yo estoy estableciendo, de acuerdo a las características geométricas que estoy estableciendo, le estoy diciendo al de calidad qué quiero que me valides, cuáles son los parámetros que yo estoy permitiendo de acuerdo a la funcionalidad de la parte. Pero no solamente para eso hacemos un dibujo, ¿no? Como nos dice aquí, una lista, digamos, que engloba la mayor cantidad de beneficios de un dibujo de ingeniería, nos va a ayudar a solicitar materiales y a habilitar. Yo cuando veo un dibujo de ingeniería de una parte, pues la primera información que me tiene que dar es de qué tamaño voy a comprar el material para poder producir esa parte. ¿Cuál es la especificación de qué tipo de material? Algunas características en particular. Entonces, desde ahí yo ya estoy ayudándole a control de producción para que puedan habilitar materiales, ¿no? Este dibujo les va a ayudar también al área de manufactura a hacer algún plan de fabricación. No sé, si la parte se puede manufacturar directamente en las máquinas procesadoras, pues algún equipo de taller como tornos, perfiladoras o centros de maquinados, o si la parte va a ser de fundición o va a ser de inyección o va a ser de forja. Cuando nosotros hacemos el dibujo, pues detallamos lo suficiente para que se genere un plan de fabricación, y si es necesario, pues determinar cuáles son los herramientales que vamos a tener que habilitar para fabricar o manufacturar la parte, y es que es necesario, ¿no? Este dibujo también me va a ayudar a determinar de qué manera voy a procesar los materiales. No sé, si es fundición, pues debo tener algún proceso previo y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Determinar procesos para control de producción, calidad e inspección del producto. Control de producción debe de tomar ese dibujo. Muchas veces toman el dibujo así tal cual y manufacturan, pero muchas otras veces no. Lo desmenuzan y lo dividen por procesos, ¿no? Tal vez en la primera parte del proceso se va a habilitar el material y se va a aproximar. En otra parte se va a barrenar. No sé, por ejemplo, en caso de los troqueles progresivos, determinar los herramientales de cuál es la progresión de estos troqueles para obtener nosotros un producto final. Y calidad, pues va a determinar también, en ese caso, cuál sería su proceso que va a generar para inspeccionar la parte. No sé si lo va a poder inspeccionar de forma convencional, con equipo convencional, verniers o escuadras o paralelas, o si va a tener que hacerlo en algún equipo electrónico como tipo CMMs, son máquinas de medición por coordenadas, y si va a tener que generar algún programa para validar la parte o lo va a hacer manual dentro de la CMM. Si en el momento que yo genero el dibujo, pues de alguna manera también digo cuáles son esas partes críticas que le van a permitir al equipo de manufactura generar un ensamble, si es que la parte va como parte de un ensamble, ¿no? Pero todo eso determinado de acuerdo a las características funcionales de la parte, las cuales las debo de establecer yo desde la parte del dibujo. Desde el dibujo yo digo cuáles son esas características que me van a ayudar a mí a que la parte funcione como debe de ser. Me va a ayudar a determinar el tipo de pruebas, no sé, por ejemplo, si voy a hacer algún ensamble soldado, que la parte es para izaje, pues tal vez ahí mismo voy a determinar si lleva algún tipo de prueba algún tipo de prueba de carga, ¿no? Y cómo sería esa prueba. Si el producto va a ir empacado o cuál va a ser el método de envío, de acuerdo al tipo de material, de acuerdo a qué tan delicada es la parte, de acuerdo a la cantidad, pues yo voy a determinar, ¿no? Cuáles son el empaque y el embalaje o los procesos de logística que vamos a requerir para entregar ese producto. Algo bien importante y que le ayuda mucho al área comercial es un dibujo de ingeniería nos debe de ayudar a nosotros a determinar costos, ¿no? Normalmente no se debería de ser al revés, no se debería de decir el área comercial, yo tengo que hacer esta pieza a este costo, ¿sí? Porque pues se puede presentar por ahí algunos problemas, ¿no? De que tal vez si el equipo comercial no entiende bien algunos conceptos de manufactura o de materiales, se podría correr el riesgo de dar un costo irreal, ¿no? Ya sea o muy caro o muy barato, que cualquiera de los dos casos afectaría, ¿no? Una vez que yo tengo un dibujo de ingeniería, pues ya puedo yo determinar un estimado en costos para poder cotizar. Entonces, es bien importante también que la gente de compras, la gente de ventas, también se involucren en toda esta parte de la definición de los dibujos para poderlos interpretar. No es que ellos vayan a hacer dibujos, pero sí son usuarios. Entonces, siempre que hay un usuario de algo, no sé, si yo voy a comprar un coche, pues no lo puede utilizar cualquier persona, ¿no? Lo debe de utilizar una persona que lo entienda, que lo sepa manejar. En este caso es algo parecido. Si yo estoy dentro de un proceso en el cual involucra partes manufacturadas, pues debo de ser capaces de interpretar un dibujo, ¿no? Soy usuario, entonces lo sé leer, lo sé interpretar y con base a eso pues puedo determinar costos, ¿no? No solamente como costos en cuánto lo voy a vender, sino en caso de que yo necesite algún producto, algún proveedor, pues determinar o saber más o menos en cuánto sería el costo que me van a estar cobrando, ¿no?
porque si no, entonces se llega que tengo un proveedor que me cobra lo que él quiere porque pues yo no sé determinar costos. Y no sé determinar costos no porque administrativamente no lo sepa hacer, sino que tal vez porque no interpreto correctamente los requerimientos de un dibujo. En muchas ocasiones también estos dibujos se utilizan para crear catálogos, manuales de operación, catálogos comerciales también, manuales de operación, donde yo le digo al cliente cómo se debería de usar, cómo se debería de ensamblar, el mantenimiento que debería de tener, etcétera. También, dependiendo del tipo de dibujo, podría ser un dibujo de instalación en donde yo diga, no sé, este equipo se debe de instalar de tal manera, con tal espacio, con tal tipo de alimentación eléctrica o de aire, etcétera, ¿no? Eso también lo voy a definir. Y de hecho, existen dibujos específicos de instalación, ¿no? Nosotros, como creadores de dibujo, pues debemos de saber, debemos de conocer cuáles son los requerimientos o las características que necesitamos desarrollar o darle a nuestros dibujos para que efectivamente sean dibujos de instalación, ¿no? Al mismo tiempo o de igual manera, los dibujos de ensamble, los dibujos de prueba, pues son unos tipos de dibujos que nos van a ayudar de forma específica para realizar ciertas operaciones. Pruebas de liberación de producto final, generación de cambios o modificadores. Digo, si yo tengo un dibujo completamente definido, las partes están sujetas a modificaciones, ¿no? De acuerdo a, pues, tal vez variaciones en los materiales o tal vez actualizaciones por mejora de performance o ese tipo de cosas. Entonces, el dibujo debe de ser capaz de darle un seguimiento, una rastreabilidad para, en caso de que necesitemos hacer algún cambio o en caso de que necesitemos manufacturar alguna parte cuyo dibujo sufrió algún cambio, pues nosotros debemos ser capaces de especificar esos cambios de forma adecuada para que no se preste a confusiones. Y también nos va a ayudar para generar registros de refaccionamientos o reparaciones para órdenes de compra, ¿no? Para generar tal vez tipos de stocks o qué sé yo. Entonces, cuando nosotros generamos un dibujo de ingeniería, no solamente debemos de pensar en que voy a crear un dibujo para que me lo fabrique, para que la parte sea fabricada, ¿no? Sino que voy a generar un dibujo que cumpla más de una función y esa función no solamente es fabricarse, que sí, sería en todo caso la función eh, más importante o la función principal. Sin embargo, la producción de partes conlleva muchas otras actividades, que no solamente es la parte de la fabricación como tal. La importancia de un dibujo de ingeniería, ¿cuál sería esta importancia? Es difícil describir una pieza de ingeniería solamente con palabras, ya sea habladas, escritas, ya sea por el idioma, el vocabulario o el contexto. Siempre habrá un grado de imprecisión o ambigüedad cuando lo hacemos de forma verbal o de forma incluso por escrito, ¿no? En donde queremos decir, es que la pieza que tengo yo aquí tiene una esferita en la punta, esa esferita es de, no sé, 3 milímetros y necesito que quede bien redondita o qué sé yo, ¿no? Nosotros debemos de ser capaces de especificar exactamente lo que necesitamos, ¿no? Si yo voy a generar un perno que se presenta aquí en el dibujo y hay partes que para mí son importantes, pues tengo que establecer cuál es la tolerancia que le voy a especificar. Tengo que representar gráficamente la pieza, ¿no? Dentro de un dibujo. Tengo que establecer algunas vistas, hacerlas más grandes, porque yo quiero representar ese detalle y quiero asegurarme de que quede claro, ¿no? De que
no se preste a confusiones. Por eso nos decía, hay que ponerlo a un grado de exactitud y sin ambigüedad, que era parte de lo más importante que nos pedían dentro de la elaboración de un dibujo. Un dibujo de ingeniería es importante porque es un lenguaje universal que nos permite describir una pieza de ingeniería de forma gráfica, utilizando de forma combinada y armoniosa líneas, símbolos, números y palabras que nos permiten realizarlo con precisión y sin ambigüedades. Se nos repiten estos dos conceptos, la exactitud o la precisión y el quitar ambigüedades, ¿no? Yo no puedo decir, quiero que me hagan más o menos esta parte, yo quiero que la parte mida más o menos tanto, yo debo decir exactamente qué es, pero también debo de representar las vistas en donde estén las características que a mí me importa representar. Yo no puedo dejar vistas solamente y dejar ocultas algunas características porque pues nadie va a saber que están allí, ¿no? Tengo que auxiliarme de cortes, de vistas principales, de vistas ortogonales, de sistemas de proyección, de vistas de detalle, de secciones, de ampliaciones, todo lo que se necesite para asegurarme de la claridad, ¿no? Y con eso, pues estaría quitando parte de las ambigüedades. No sé, a lo mejor yo puedo presentar la imagen que tenemos aquí, la pieza, a lo mejor en ninguna parte del dibujo me aparece el tipo de material y algunas personas pues me lo cotizarían como que es de bronce, ¿no? Tal vez. O algunas personas dirían, no, para mí esto parece latón, o otras dirían, no, para mí es oro, ¿no? Porque tiene el color. Entonces todo eso yo lo tengo que especificar dentro de un dibujo, no solamente materiales, sino algunas características geométricas importantes, las tolerancias. Si por ahí llevo algún tipo de acabado, algún tipo de recubrimiento, también lo tendría que especificar. Eh, si no lo especifico y en realidad yo lo necesito, entonces ahí no estoy siendo preciso, ¿no? Si yo no pongo el material, pues estoy siendo impreciso y también estoy siendo ambiguo, porque pues, cada quien interpretaría el tipo de material o pondría el tipo de material de acuerdo a lo que ellos creen adecuado. Uso de estándares en la definición de dibujos de ingeniería. Ya habíamos visto, nosotros vamos a generar dibujos con un lenguaje universal que va a combinar de forma armoniosa líneas, símbolos, números, palabras que nos permitan realizar. Bueno, esta forma de armonizar un dibujo de ingeniería pues, tiene mucho que ver con estándares, con normas internacionales, normas industriales, que nos van a permitir darle ese sentido de universalidad a nuestros dibujos, ¿no? Lo que yo entiendo en, no sé, en este caso nosotros estamos aquí en México, ¿no? Pero lo que entiendo en México, pues va a ser entendido de la misma manera, tal vez en España, o tal vez en Argentina, o tal vez en Colombia, o tal vez en Inglaterra, o tal vez en Francia, Estados Unidos, China. Vamos a utilizar un lenguaje universal, ya cada quien determinará cuál es el lenguaje universal para no meternos en Honduras, pero vamos a utilizar símbolos que puedan ser interpretados en cualquier parte, ¿no? Y si las personas que son usuarios del dibujo no entienden ese símbolo, pues tendrían un lugar o tendrían un documento en donde validar o en donde consultar qué quiere decir eso, ¿no? Ese símbolo. No, no es como decir, bueno, aquí en México lo utilizamos así y así lo voy a dejar, ¿no? Y nadie lo sabe porque es conocimiento popular, no es un estándar.
No, aquí se trata de tomar un estándar que sea reconocido por alguna autoridad industrial o alguna autoridad internacional que me permita o que le permita al usuario consultar en caso de que tenga alguna duda. Entonces me dice, los estándares son un compendio de reglas que gobiernan la forma en la cual se presentan los dibujos técnicos. Los estándares para dibujos son utilizados de manera que comuniquen el mismo significado para todas las personas que se relacionan con él. El mismo significado cada vez, todas las veces. Ya habíamos platicado, este curso de prácticas de dibujo de ingeniería lo basamos en el estándar ASME Y14.100. El estándar ASME Y14.100, junto con los estándares relacionados de toda la serie Y14, establecen las prácticas para la elaboración de dibujos de ingeniería y su documentación necesaria. El estándar se llama Engineering Drawing Practices, es un estándar que viene en idioma inglés y que nosotros podemos consultar ahí porque básicamente es como un compendio, ¿no? De diferentes estándares. Para una mejor comprensión y aplicación, el estudiante deberá visualizar este estándar, el Y14.100, como un compendio de términos y conceptos que, en conjunto con otros estándares, le permitirán establecer los requerimientos en las prácticas de los dibujos de ingeniería. Los siguientes estándares deberán tomarse en cuenta en el momento en que se esté definiendo la estructura del dibujo. Estos son solamente algunos, los que vamos a presentar son solamente algunos. En realidad son muchos estándares dependiendo del tipo de pieza que vamos a trabajar, dependiendo del tipo de industria que vamos a trabajar. Este estándar engloba bastantes otros estándares y aquí nosotros presentamos algunos de los que con los que nos podríamos apoyar en el momento de desarrollar un dibujo de ingeniería. El ADME Y14.24, que es Types and Application of Engineering Drawings, eh, tipos de aplicación de los dibujos de ingeniería. Este es el estándar Y14.24, el más actualizado es la versión 2020. Otro estándar que también manda a llamar, porque les comento, ¿no? Este estándar nos presentan varios términos concretos, pero lo principal es que nos presenta una lista de estándares relacionados con el desarrollo de un dibujo de ingeniería. Y14.34M, este es sistema métrico. Cuando nos dice M, debemos de entender que ese estándar se desarrolló con el sistema métrico. Cuando no tiene la M, los estándares, está queriendo decir que es un estándar relacionado y dimensionado con el sistema imperial, con pulgadas, como lo conocemos aquí en México. Este estándar es el de listas asociadas. Ahí nos dice de qué manera desarrollar una lista de partes, qué tipo de lista de partes existen, porque no todas las listas de parte se ponen dentro de un dibujo, ¿no? Hay otras que son listas de partes electrónicas que se van a otro documento y nos dice de qué manera podemos hacer el enlace o podemos ligar la información que tenemos en nuestro dibujo de ingeniería con las listas de partes asociadas. El estándar ADME Y14.35, en este caso enlistamos nosotros la M, sucede lo mismo. Podemos tener un estándar M, que es en el sistema métrico, o un estándar sin la M, que es el sistema imperial. Este estándar tiene que ver con cómo vamos a desarrollar una revisión de un dibujo de ingeniería y los documentos asociados. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos hacen para no perder la rastreabilidad de un dibujo una vez que ha sufrido algunos cambios, ¿no?
¿Qué tendríamos que tomar en cuenta? ¿Cómo deberíamos de especificar preferentemente estos cambios y cómo los asociamos en el dibujo para que el usuario sepa exactamente qué es lo que cambió con respecto a revisiones anteriores? El ASME Y14.5M, que es Dimensioning and Tolerancing. En este estándar, el Y14.5M en realidad engloba los dos, tanto el sistema métrico como el sistema imperial. No tenemos un estándar ASME Y14.5 sin la M. Repito, aquí engloba los dos, las dos prácticas. Hay secciones en donde nos dice de qué manera deberíamos nosotros de especificar una dimensión en pulgadas y de qué manera deberíamos de especificar en milímetros para que sean fácilmente reconocibles. Este estándar es un estándar de los más extensos de toda esta serie de los Y14.5, perdón, de los Y14. Este en particular es Y14.5. Digo, es tan extenso que incluso pues, hemos desarrollado cursos en particular de lo que tiene que ver con todo el sistema de dimensionamiento y tolerancias, ¿no? En algunos casos se les conoce como el estándar de GD&T, Geometric Dimensioning and Tolerancing, o estándares GDT, ¿no? En realidad, el estándar no solamente tiene que ver con sistemas geométricos de dimensionamiento, tiene que ver con todo el tipo de dimensionamiento y tolerancias tanto dimensionales como tolerancias geométricas, cómo se comportan y cómo trabajan entre ellas, ¿no? De este tema de GD&T, nosotros tenemos un par de cursos, cursos de fundamentos de GD&T y cursos de conceptos avanzados de GD&T, en donde exploramos a profundidad todo y cada uno de los controles. Es muy extenso, por eso lo dividimos en dos partes, ¿no? Y también tenemos un curso que tiene que ver con cálculo de acumulación de tolerancias, en donde definimos de forma concreta cómo se comportarían ya en la vida real asignándoles valores, ¿no? Todos estos términos, todos estos controles geométricos, ¿qué tanto nos afectan ya en un ensamble? Este curso de cálculo de acumulación de tolerancias también se le conoce como StackUp. Digamos, es la cumbre de toda esta serie de cursos que AEDEHAL ofrece. Los términos que se manejan en este libro, en el ASME 14.100, están de acuerdo con lo establecido en los estándares antes mencionados. Sin embargo, por cuestiones de espacio, es imposible transcribir por completo todos los términos de cada uno de los estándares. Nosotros aquí lo que hacemos en este curso es que presentamos casos prácticos y los vamos explicando, ¿no? Vamos tratando de apoyarlos a su correcta interpretación para que sepan ustedes desarrollar de forma correcta cada uno de los tipos de dibujos y sepan interpretar cuando se encuentren en algún dibujo, sean ustedes los usuarios, sepan qué es lo que les están solicitando, ¿no? Porque muchas veces es algo confuso, ¿no? Tipo de símbolos, la forma de que se especifican, la forma en que lo debo de especificar. Entonces, aquí no ponemos todos los términos, digo, tampoco se trata de hacer demasiado teórico esto, pero tratamos siempre de apoyar los términos con algún ejemplo, con algún ejercicio, para que quede lo más claro posible. Asimismo, cabe aclarar que el propósito de este estándar no es cumplir con los requerimientos individuales de cada compañía u organización, sino proporcionar una guía que establezca una manera común para realizar dibujos de ingeniería y con esto ayudar a homologar la definición de los mismos, obteniendo ventajas como mayor intercambiabilidad en dibujos entre la misma compañía o con otras compañías u organizaciones, mejor control de partes producidas, prevención de errores por definición deficiente de los dibujos,
o interpretación incorrecta. No es que el estándar se haya generado para la industria automotriz o aeroespacial en particular, ¿no? Me ha pasado a mí en algunos casos, en algunos cursos, que voy a empresas de sectores que no se denominan como sectores de alta tecnología o no se autodenominan, y cuando empiezan a ver este tipo de términos dicen, no, nosotros no fabricamos partes complejas, ¿no? O no, nosotros no fabricamos aviones o no fabricamos automóviles. No tiene nada que ver. Eh, Hay un concepto muy en particular, muy específico que maneja aquí el estándar, y que manejamos nosotros, tratamos de darle enfoque dentro de este curso, que tiene que ver con la precisión, ¿no? Nos dice, vamos a especificar algo con precisión y sin ambigüedad. ¿Qué es la precisión? Pues lo que nosotros necesitemos de acuerdo al sector en el que nos manejemos, ¿no? No quiero que todo esté hecho a la milésima, o no queremos, no lo pretendemos. Lo que pretendemos es que si necesitamos una tolerancia de 2 o 3 milímetros, pues saber por qué y establecerla de forma correcta, ¿no? Si yo lo que necesito es el dibujo, tal vez de una botella, pues saber cómo poner las vistas de esos dibujos, cómo poner las vistas que me den mayor ventaja en el momento de transmitir una idea, cómo decirles qué es lo que quiero sin necesidad de escribir un libro o sin necesidad de estar hablando por teléfono para tratar de explicar, ¿no? Que el dibujo haga esa función, que para eso se crean, ¿no? Los dibujos. Entonces, no es en específico ninguna área, no es en concreto ningún tipo de precisión o de exactitud, no es para ningún tipo en particular de tecnología, es en general. Todas las partes que sean producidas necesitan tener un dibujo de ingeniería que respalde los productos, ¿no? Con esto terminamos el módulo 1. Hay que darle una revisada al cuestionario, a ver si parte de lo que explicamos hace un momento nos ayuda a encontrar más errores dentro del dibujo o nos ayuda a identificar algunos de los errores que ya están ahí, eh, digamos, etiquetados con esto que les acabamos de comentar, ¿no? Que les acabo de comentar. Entre otras cosas, la ambigüedad, la precisión, el especificar algo, y quitarle todo eso confuso de un dibujo. Al término del curso, se les hará llegar el dibujo ya corregido de cómo es la propuesta de AIDEJAL para esas piezas, y que ustedes puedan empezar a visualizar, ¿no? Hay 1000 maneras de hacer un dibujo, pero solamente hay una manera en que se entienda, y esa manera es asegurándonos que tiene toda la información. No información de más, no información de menos. Tal vez a lo que me refiero es como que hay 1000 maneras, pues que a lo mejor alguna persona diría, yo mi vista principal la voy a poner como la vista frontal. A lo mejor yo digo, no, a mí no me gusta la frontal, a mí me gusta la vista superior. O habrá personas que digan, este dibujo yo lo voy a elaborar con el sistema de proyección de primer cuadrante. Habrá personas por el uso que tienen o el tipo de trabajo que desarrollan, que digan, no, yo necesito hacerlo en tercer cuadrante. Sin importar el tipo de cuadrante, sin importar ¿cómo se llama? El sistema de medición, pues el dibujo tiene que transmitir lo que el diseñador o lo que se demanda como necesidad, ¿no? Entonces, al término del curso se les hará llegar estos
dibujos ya con la propuesta de nosotros, en donde ya nosotros nos aseguramos de que no tenga errores de ningún tipo, y para que ustedes vayan formando su propio criterio en el momento de desarrollar dibujos. El siguiente módulo es el módulo 2. En el módulo 2 vamos a platicar de los formatos aplicables en un dibujo de ingeniería, cuáles tipos de formatos hay y qué tamaños tienen, ¿sí? Entonces, ahorita los dejo para que nos hagan el favor de revisar esos dibujos con errores y nos vemos en el siguiente módulo. Suerte.